Buen día con todos, gracias por seguirnos en las redes sociales, gracias al grupo de WhatsApp, gracias a los grupos de Facebook igual, y los interesados en los talleres y demás cosas de Estación Saturno. En este caso, bueno, es algo, vamos a hacer un pequeño tutorial de cómo descargar. Bueno, descargar es muy simple, este programa que les envié a la página al grupo de WhatsApp, les envié este. Y si es que, bueno, si es que esto está en YouTube, entonces dejaré un link en la descripción, o también, si quieren algo más directo, dejen su correo en comentarios para mandarles este programa. Igual es gratis, no es craqueado, es un programa que igual lo encontré hace mucho tiempo. Y para instalar esto es simplemente clic derecho o abrir directamente como administrador. Damos que sí y ya tendríamos el programa dentro de nuestro computador. Yo, bueno, ya lo tengo igual siguiendo los pasos, nada, no hay que hacer nada más. Después simplemente descargarse un programa, un DAW como Reaper, es seguro de que sí nos corra. Entonces entramos al Reaper. Bueno, una vez adentro de Reaper nos va a salir este mensaje de comprobación, o más que comprobación es para seguir evaluando, le damos en seguir evaluando. Bueno, entonces para el que esté interesado este programa igual es gratis y todo. Entonces para insertar, o bueno, este plugin, podemos grabar algo antes, ¿no? Por ejemplo, clic derecho en insertar nuevo track. Nos podemos grabar. Damos clic aquí en Record para tener nuestra señal. Y después, si queremos volver a escuchar, si tenemos unos audífonos, lo podemos escuchar. Ahí tenemos el monitor. Y le damos en grabar o control R. Y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono, en este caso de mi computador. Grabamos un poquito más. Este y otros procesadores de señal, como son para mezcla, diseño sonoro, lo vamos a ver igual al transcurso de todo este tiempo. Igual, si tienen alguna duda, no duden en dejar su comentario. Y igual síganos en nuestras páginas de Facebook y nuestro grupo exclusivo de WhatsApp. Listo. Entonces grabamos esto, apagamos esto para no seguir grabando. Y entramos a este botón, Show Track Effects Window. Esperamos un rato. Y aquí en All Plugins, aquí tengo, bueno, todos los plugins que tengo en este computador. Pero en exclusiva necesitamos buscar uno, entonces lo encontramos como Retrocolor. Aquí está, doble clic, esperamos igual un momento y podemos ver aquí. Entonces, lo curioso de este programa Retrocolor y demás procesadores de señal, bueno, es genial para hacer experimentaciones, ya sea con nuestra guitarra, con nuestra voz, con cualquier instrumento, pero también enfocado a lo que es el Lo-Fi. Pero como les digo, también se puede utilizar para cualquier otro tipo de producciones. Entonces, aquí tenemos unos pequeños módulos, si podemos ver. Este es 1, 2, 3, 6 módulos, en los cuales nosotros podemos activar o desactivar. Cada uno tiene su control de ganancia en cuanto al efecto, ¿no es cierto? Seguimos, bueno, con la parte de acá arriba. Bueno, aquí tenemos muchos presets donde el programador o el diseñador de este tipo de plugin nos ayuda con unos ciertos presets que son los presets, son preajustes creados, ¿no?, por el fabricante para poder nosotros empezar a usarlos sin necesidad incluso a veces de conocer todas estas perillas. Simplemente, digamos, con una palabra clave nos pone aquí muy simple, por ejemplo, Pad Magic. Le ponemos play a nuestra grabación y para que escuchemos el efecto. Y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono, en este caso de mi computador. Grabamos un poquito más, van entre todos. Este y otros procesadores de señal, como son para mezcla, diseño sonoro, lo vamos a ver igual al transcurso de todo este tiempo. ¿Se dan cuenta? Y se dan cuenta cómo cambia todo esto a medida de que nosotros nos vamos cambiando, bueno, de preset, todo eso. Y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono, en este caso de mi computador. Grabamos un poquito más. Este y otros procesadores de señal, como son para mezcla, diseño sonoro, lo vamos a ver igual
Sí, entonces nosotros podemos escoger de toda esta variedad o lo que es más recomendable es hacer nuestros propios sonidos, nuestros propios eh, presets. ¿Cómo hacer eso? Por ejemplo, yo empiezo a mover todo esto. Ahorita lo estoy moviendo aleatoriamente en cuanto a volumen. Me voy a Save y pongo un nombre. Bueno, aquí este debería ser diferente, ¿no? Entonces voy a poner un nombre, qué sé yo, prueba 1. Entonces, Save, lo guardamos y ya lo vamos a tener aquí. Prueba 1, vamos a tener prueba Lofi. Esta, bueno, igual hice otro día. Y entonces cada vez que nosotros queramos volver a este ajuste que en algún momento lo hicimos y nos gustó mucho, podemos poner un nombre y tenerlo siempre a la mano. Bueno, ahorita vamos a empezar a conocer cada uno de los módulos. Entonces vamos a init y si se dan cuenta ya todo se formateó. Entonces podemos empezar con noise. Este módulo de noise, como bueno, la palabra dice, es ruido. ¿Qué tipo de ruido es lo que nos da esto? Puede ser vinilo, vinilo 2, y todo esto es cassette, VHS, tubos, algún, algún otro tipo de estos, por ejemplo, un ambiente de estudio, un ruido rosa, ruido blanco, que al menos para el lofi o cosas más así, en cuanto a la producción o el diseño se puede utilizar. Y también tenemos igual aquí para nosotros cambiar, ¿no? Y probando uno por uno. Ya, eso en cuanto a esta parte donde dice type. En el tono, por ejemplo, vamos a poner uno que sea simple, el vinilo. Entonces nosotros con esta perilla controlamos qué tanto ruido queremos. Bueno, por ejemplo, en este caso vamos a subir un poquito el volumen de acá y vamos a escuchar cómo suena la voz que grabamos con este ruido. Y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono, en este caso de mi computador. Grabamos un poquito más, este y otros procesos. Controla el nivel de ruido que tenemos de este vinilo. Ahora el tono. Y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono, en este caso de mi computador. Grabamos un poquito más, este y otros procesadores de señal, como son... Este tono es exclusivo, bueno, es solo para el ruido en este caso del vinilo, no es realmente para la voz. Es que tan agudo o grave queremos el sonido del vinilo. Aquí tenemos un ruteo para, si es que lo vamos a hacer a colocar este tipo de plugin en serie. Lo tenemos así tal como está, pero si lo queremos tener como en paralelo, también se puede hacer y lanzar como un prefader. Es igual, se puede ver un poquito más adelante. Follow, este también es interesante. Escuchemos cómo funciona. Y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono, en este caso de mi computador. Este follow, como, bueno, hace como, es como una compuerta que se cierra o se abre dependiendo de lo que tanto querramos. Y empezamos a grabar tal y como de que el ruido va a producirse cada vez que nosotros hablemos. Y en el resto, o sea, en las pausas y demás, no va a existir este ruido. Y empezamos a grabar tal y como en cambio, lo contrario del follow, doc, es, si es que nosotros hablamos, se va a cortar este ruido. Y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono mm, bien. Entonces, ahora podemos ver de esta otra manera, que es el flux. Lo que nos ayuda es la fluctuación que va a tener nuestro ruido. Entonces podemos escuchar. Y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono, en este caso de mi computador. Grabamos un poquito más. Este y otros procesadores de señal, como son para mezcla, diseño sonoro, lo vamos a ver igual al transcurso de todo este tiempo. Empieza a fluctuar demasiado, si es que lo ponemos muy al extremo, ¿no? Bueno, seguimos con el Google y empezamos a grabar. Esto prácticamente modula o cambia, bueno, la modulación, ¿no? Y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono, en este caso de mi computador. Muy bien, aquí, bueno, tenemos el volumen del efecto, pero en esta parte de acá tenemos dos cosas interesantes, que es rate. Este rate será de la onda, que aquí podemos ver mucho mejor, la onda general. Y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono.
es la velocidad que tan rápido queremos. Y empezamos a grabar tal y como O algo más estable. El de acá, en cambio, es si este es de la onda general, la de acá, este array de acá, nos va a dar la velocidad, pero en cambio en los nodos que se forman dentro de la onda general. Vamos a ver. y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono, en este caso de mi computador. Grabamos un poquito más. Entonces podemos jugar demasiado con esto. Esto simplemente es como un mix, que ya vamos a ver lo que es el mix, que nos podemos ir, digamos, hacia 100% hacia la izquierda, y entonces solo tomaríamos en cuenta bastante el rate, el de aquí, la velocidad. Y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono, Y como se dan cuenta, a pesar de que lo suba, ya no lo tengo, no va a afectar la señal. y empezamos a grabar tal En cambio, si queremos solo utilizar este de acá, y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono, en este caso de mi computador. pero como queremos usar los dos, lo ponemos en el centro. Entonces ahí va a depender mucho. Estéreo va a dividir la señal, ¿no?, en L y R. Para nuestro, si tenemos audífonos, lo vamos a apreciar mejor. Y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono, Suena un poco incluso alienígena. Bueno, mix. El mix es qué tanto queremos, ya sea, si es que ahorita estamos casi al 100% hacia la derecha. Entonces la señal procesada va a estar, o sea, no va a tener nada de la señal original. Por ejemplo, si ponemos acá y empezamos a grabar tal y como es la señal, que tal y como está. Entonces nosotros vamos a mezclar y empezamos a grabar tal. Cada vez que nos vamos a la derecha, nosotros elegimos el porcentaje que queremos mezclar con la señal original. y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono, en este caso de mi computador. Aquí, por ejemplo, en este punto, tengo parte de la señal original mezclada con el procesamiento, la procesada. Ya el procesamiento, bueno, va a depender del que tengamos acá, ¿no es cierto? Pero si tenemos aquí en la mitad, sería que tenemos la mitad o un cierto porcentaje de la señal original y un porcentaje de la señal procesada. Vamos con el o bueno, la distorsión. Esto es generalmente para dar calor, como por ejemplo aquí tenemos eh, otros efectos dentro de esta distorsión, otro tipo de distorsiones que sí son notorios. Hay algunos que no mucho, pero por ejemplo este de acá. Y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono, en este caso de mi computador. Grabamos un poquito más. Este y otros procesadores de señal, como son para mezcla, diseño sonoro, lo vamos a ver igual al transcurso. Entonces nosotros queremos utilizar cualquiera de estos, dependiendo lo que nosotros escuchemos. Como se dan cuenta, es una pequeña, ligera distorsión, a menos que exageremos el volumen de acá. Y este es el focus, lo que nos dice en qué frecuencias, en qué rango de frecuencias queremos que este efecto, que esta distorsión esté. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos de 20 a 20, pero nosotros podemos cortar solo desde la frecuencia, bueno, aproximadamente de 1K, y las graves desde los 50, por ejemplo. El mix, como les dije, si es que está al tope, a lo que da, es que vamos a tener toda la señal procesada. Si la tenemos más a la izquierda, tenemos original y un 20% de la señal procesada. Y empezamos a grabar, bueno, en cero vamos a tener la señal original. Ya, y igual tenemos un flux, que lo que nos va a dar es este tipo de efecto de cortes dentro de la señal. Y como dicen, ¿no?, hay una fluctuación incluso. Bueno, aquí no se puede ver, pero escuchándolo sí se lo puede notar. Bueno, vamos con el siguiente, que es una distorsión igual digital en este caso. Por ejemplo, tenemos. Y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono, en este caso de mi computador. Grabamos un poquito más. Este y otros procesadores de señal, si bien se parece mucho a esta distorsión, eh, la única diferencia es que, bueno, cuenta con este smooth que suaviza los picos de esta señal procesada. Y empezamos a grabar tal y como
capta nuestro micrófono en este caso de mi computador. Y también, bueno, igual tenemos este focus que lo que hace es buscar un rango frecuencial que queremos modificar y aplicar este efecto. Y aquí, bueno, tenemos este rate y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono en este caso de mi computador. Podemos igual jugar entre rate o bits. Si queremos rate, nos va a dar ese tipo de... Y empezamos a grabar tal y como efecto. Y en bits. Y empezamos a grabar tal y como tenemos ese otro tipo de procesador. Y bueno, el mix, que todos lo tienen, que como les dije, el 20, el 30, dependiendo la cantidad de efecto que queramos. Y el flux. Vamos con Space. Este es interesante, es como un reverb, un poco quizá más estéreo y más exagerado. Y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono en este caso de mi computador. Grabamos un poquito más. Igual podemos focalizarnos en cierto rango frecuencial. Y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono en este caso de mi computador. Y también tenemos este pre-delay. Este es interesante para poder realizar unos pequeños feedbacks al inicio. Ya lo vamos a escuchar. Y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono en este caso de mi computador. Grabamos un poquito más. Es un pequeño retardo que se produce en la primera reflexión, ¿no es cierto? Cada vez lo hacemos más y más lejos. Este igual está en milisegundos. ¿Qué tan desfasada queremos nuestra señal en un inicio? A ver, antes de esto, el estéreo, como vimos aquí en el Google, nos divide este tipo de efecto la señal y podemos escuchar en L y R. Y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono el decay, el tiempo de decaimiento. Bueno, en este caso tenemos por porcentaje, qué tan rápido queremos que decaiga la reverberación o las primeras y las demás reflexiones. Y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono en este caso de... Bueno, obviamente a mayor decaimiento sería como si estuviéramos en un lugar más y más amplio. Y empezamos a grabar tal y como... Si es uno medio corto, puede ser y como si estuviéramos en un baño o algo así. Y empezamos a grabar tal y como... Y bueno, el flux, que es lo mismo. Y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono. Es sutil, es muy sutil este tipo de modulación que hace el flux. Pero igual podemos probarlo. Tenemos luego el magnetic, que lo que hace es realizar fallas, cortes, como cuando tenemos un cable dañado o no hay señal en cuanto estamos hablando por un teléfono y la señal no nos coge bien y se empieza a cortar. Es lo que queremos recrear con el magnetic. Y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono en este caso de mi computador. Grabamos un poquito más. Este y otros procesadores de señal como son para mezcla, diseño sonoro, lo vamos a ver igual al transcurso de todo este tiempo. Igual si tienen alguna duda, no duden en dejar su comentario. Y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono, en este caso de mi computador. Grabamos un poquito más. Y también tenemos la posibilidad de hacerlo en estéreo. A su vez también tenemos el Weir. Y empezamos a grabar tal y como... Si es que se dan cuenta aquí en la imagen es muy simple ver que no tenemos ese tipo de distorsión al inicio. Empezamos a grabar tal y como... Pero sí los cortes que tenemos gracias al dropouts. Entonces a mayor cantidad de dropouts y más cortes vamos a grabar tal y como... Entonces podemos ponerlo en el medio. Y acá en Flutter vamos a ver que esta señal va a tener esta pequeña distorsión al inicio. Y empezamos a grabar a ser fluctuante. Y empezamos a grabar tal y como capta. Y al igual que el flux, como en todos los módulos, podemos igual jugar con esto. Y empezamos a grabar tal y como capta aquí nuestro micrófono en este caso de mi computador. Grabamos un poquito más. Este y otros procesadores de señal, como son para mezcla. Entonces igual aquí podemos fluctuar más de lo que ya está
se está procesando esta señal. Igual es muy gráfico, es lo chévere, lo interesante de este programa. Bueno, cerramos este y acá tenemos, bueno, el IN para la ganancia de entrada de la señal, un pequeño ecualizador. Más que ecualizador tiene unos filtros interesantes. Por ejemplo, queremos hacer un sonido para teléfono. Entonces ponemos este tipo de filtro que es un poco más pronunciado y cortamos frecuencias. Aquí tenemos de 20 a 20. Entonces nosotros queremos un teléfono. Y empezamos a grabar tal y como cortamos capta nuestro micrófono, en este caso de micrófono. Bruscamente. También podemos hacerlo un poco más suave. Y empezamos a grabar tal y como no es muy notorio, la pendiente no es tan pronunciada de estos filtros. En este caso es un filtro pasaltos y un filtro pasabajos. Tenemos aquí el tono, que esto sí se podría decir que es como un ecualizador gráfico, ya que si es que vamos al... A ver, voy a poner esto acá. Y empezamos a grabar tal y como tenemos más agudos, o digo más graves, en este caso de mi computador, o más agudos. Grabamos un poquito más, o un punto medio. Igual podemos ser qué tanto queremos, si queremos realmente algo más específico, o sea, un poco más focalizarnos en agudos. Y empezamos a grabar tal y como, según, bueno, más o menos lo escucho, está así aproximadamente entre 1K, 2K, este tipo de filtro. Y empezamos a grabar tal y bueno, real, sin graves, quizá está en unos, no, más 80, 125 Hz. Y empezamos a grabar tal y como, entonces podemos jugar también con este tipo de ecualización. En el out simplemente es la salida de nuestra señal, si es que quizá por todo este proceso bajó el volumen o subió demasiado el volumen, nosotros podemos mediante el in y el out controlar el nivel de ganancia. Tenemos el out, el width, que esto es un peso que le da a nuestra señal original. Y empezamos a grabar tal y como capta nuestro micrófono, en este caso de mi computador. O anchura, que también le dicen. Es un poquito más en graves. Y empezamos a grabar tal y como. Entonces, para este tutorial hicimos igual hicimos algunos preseteos, por ejemplo, este de estación Saturno, que quise hacer como de un teléfono. Y empezamos a grabar tal y como en estéreo nuestro micrófono, en este caso de mi computador. Grabamos un poquito más, este y otros procesos. Como les digo, es simple guardar nuestros propios diseños. Y también, como les digo, esto no es simplemente solo para voces, sino también podemos utilizar una canción. Por ejemplo, aquí tenemos una canción, esta de aquí, una canción de guitarra grabada con el celular. Para esto de Lo-Fi, nos viene bien este tipo de programas. Para trasladar el efecto de aquí para acá, simplemente arrastramos en Reaper, ¿no? Mucho más simple. Y tenemos el mismo acá. Este lo muteamos. A ver, primero muteamos el efecto, sin el efecto como está sonando. Se dan cuenta, tiene un ruido de fondo y esa guitarra también está grabada con el celular, no tiene muchos agudos. Viene bien para un Lo-Fi en este caso, y al menos poniéndole este tipo de plugin, simplemente lo vamos a hacer aún más Lo-Fi, por ejemplo. Escuchan ese cambio de modulación. Eso es presente por el Google. Obviamente si accedemos podemos llegar a hacer cosas más interesantes y experimentar. Ahora, por ejemplo, podemos poner un vinil. Se dan cuenta que el volumen incluso subió. Entonces nosotros, si queremos controlar el volumen, y VHS. Por ejemplo, como queremos que suene a cassette. Un cassette con baterías bajas, con malas baterías. Tenemos cosas muy interesantes en cuanto a presets.
parte es jugar, pero también nosotros igual crear el diseño que queramos, ¿no? Bueno, muchas gracias por formar parte de esta comunidad. Síganos en Facebook, en Instagram, Estación Saturno Oficial, y más programas, cursos también, el que quiera, un poco más programas para mezcla, que vamos a ir un poco a poco viendo. Gracias y suscríbanse. Chao.